Hola a todos, seguimos con esta serie de vídeos relativas a las indeterminaciones del tipo 1 elevado a infinito. Antes de empezar con un ejemplo concreto, me gustaría recordar que en el vídeo anterior estuvimos viendo cuál era la expresión gráfica, o sea, la representación gráfica, perdón, de dos funciones que van a tener mucho que ver con los procedimientos que vamos a utilizar a partir de ahora. Eran estas dos funciones de aquí, solo que entonces en ese vídeo le llamábamos f de x en vez de f de y y g de x en vez de g de z. El motivo por el que le hemos cambiado el nombre en este vídeo es porque a partir de ahora nos vamos a referir a estas dos funciones indistintamente en función del caso que estemos resolviendo, y para no liarnos entre una variable y otra, lo que vamos a hacer es utilizar una variable diferente para definir estas dos funciones de referencia. Además, esta nueva forma de llamar a las variables nos va a servir para reintroducir un cambio de variable apropiado que nos ayude a resolver este tipo de indeterminaciones de una manera sencilla y directa. No obstante, este cambio de variable no es obligatorio hacerlo. Es más, en muchos casos, cuando ya se tiene suficiente práctica, se trata de evitar el tener que utilizar esas variables, porque implicaría la definición previa de estas dos funciones para ver cuál vamos a utilizar, o al menos de una de ellas. Eso es algo que nos va a restar tiempo, y cuando ya tenemos práctica nos lo podemos saltar. Pero claro, para saltárnoslo primero tenemos que entender bien el procedimiento, y para entenderlo puede ser útil el utilizar este tipo de cambios de variables. Por tanto, es lo que vamos a hacer. Nos vamos a referir a nuestra función en cuestión como un nombre diferente, no va a ser f de x, sino en este caso h de x, y a las variables de la función f y g le vamos a llamar y y z. Empezamos. Supongamos que quisiéramos hallar el límite de la función h de x. Bueno, pues en el primer paso escribimos su expresión analítica, y en este caso, como nosotros queremos hallar el límite cuando x tiende a un valor concreto, en este caso va a ser 0, aunque no tiene por qué serlo, puede ser x tendiendo a siendo a cualquier valor real, el que queramos. Entonces vamos a comprobar si esta función, cuando tomamos este límite, asumiendo que fuera continua en ese punto, pues que puede ser que sí lo sea, a pesar de llegar a una indeterminación, vamos a comprobar, como digo, asumiendo que es continua, si podemos resolverlo. Si la función es continua, entonces debe coincidir el valor del límite con el valor de la función en el punto. Entonces, en este caso, si sustituimos x por 0 directamente, vamos a obtener 1 más 8 por 0 elevado a 1 menos 1 partido de 4 por 0. Entonces, en este caso, vamos a llegar a 8 por 0, 0 más 1, 1, elevado a, me da igual el signo, en concreto, si nos estamos aproximando desde el límite lateral izquierdo o desde el derecho, puede ser que varíe. Entonces, este signo menos no va, puede ser que nos cambie un signo más a un signo menos, o puede ser que nos cambie un signo menos a otro signo más. En cualquier caso, lo que nos importa en este momento no es el signo de ese infinito que nos va a salir en el exponente, 1 partido por 0, porque 4 por 0 son 0 y 1 partido por 0 va a dar infinito. En cualquier caso, aquí lo que nos importa es identificar el tipo de indeterminación. El signo nos da igual, ¿de acuerdo? En este punto en el que ya llegamos a la conclusión de que tenemos una indeterminación del tipo 1 elevado a infinito, debemos recordar que aquí lo que tenemos es algo que tiende, una x que tiende a 0, pero no es exactamente 0, por tanto aquí no tenemos exactamente 1. Eso es lo que nos va a pasar siempre en este tipo de indeterminaciones. Por tanto, esto no es un 1 exactamente elevado a infinito, sino algo muy cercano a 1 elevado a un número muy grande. Entonces puede ser que varíe de 1, y así va a ser en este caso. En concreto, para poder resolver este tipo de límites, en este caso lo voy a explicar introduciendo un cambio de variable. No es necesario, pero puede ser muy útil para comprenderlo la primera vez. Entonces, bueno, y si en cualquier caso queremos resolverlo en cualquier circunstancia a través del cambio de variable, pues se puede hacer siempre que se deje, ¿de acuerdo? Que va a ser siempre, prácticamente. Entonces, vamos a introducir nuestro cambio de variable de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer para introducir el cambio de variable va a ser comparar la expresión analítica de nuestra función en cuestión con la expresión analítica de bien f de y o bien g de z. Y vamos a comprobar a cuál se parece más dentro del paréntesis. Eso es lo más importante. Dentro del paréntesis, si aquí tenemos 1 más algo que no es una fracción, evidentemente se va a parecer más a 1 más y que a 1 más una fracción.
Porque aquí hay fracción y aquí no, igual que aquí no hay. Por tanto, lo que vamos a hacer en este caso va a ser compararlo con la función f de i. Y en el caso de la función f de i, si comparamos este paréntesis 1 más 8x con el paréntesis 1 más i, vamos a saber cuál es el cambio de variable inmediatamente. En este caso nosotros lo que queremos es que este paréntesis sea coincidente con este paréntesis 1 más i. Para que coincidan, entonces deberíamos introducir el cambio de variable i igual a 8x. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es, teniendo en cuenta este cambio de variable, preparar cuánto va a valer x en función de y. En el caso de que nos encontráramos esa variable x en algún otro lugar fuera del paréntesis, que va a ser así, va a ocurrir en el exponente y puede ser que en el exponente no tengamos exactamente 8x igual que hemos tenido dentro. Es más, no va a ocurrir, o al menos en la inmensa mayoría de las ocasiones. Por tanto, preparamos cuánto va a ser x para sustituirlo luego en el exponente. Y tenemos en cuenta un detallito más. Teniendo en cuenta esto de aquí, en primer lugar, nuestro límite, en principio, era un límite basado en la tendencia de x hacia el valor 0. Por tanto, si ahora y va a ser igual a 8x, entonces este límite se va a traducir en el límite cuando y tiende a... ¿Qué ocurre cuando x tiende a 0? ¿A cuánto tiende y? Pues cuando x tiende a 0, la y va a tender a 8 por 0, 0. Por tanto, en este caso, nuestro límite va a cambiar al límite cuando y tiende a 0. ¿De acuerdo? No siempre va a ser así, pero se obtiene fácilmente a través del cambio de variable. Entonces, vemos a qué tiende y cuando x tiende a 0, y si x tiende a 0, esto va a tender a 8 por 0, 0, por tanto nuestro límite nuevo va a ser el límite cuando y tiende a 0. Y entonces ahora nosotros cambiamos el límite anterior por el límite cuando y tiende a 0 teníamos 1 más 8x, por tanto ahora va a ser 1 más 8x, hemos visto que es y, elevado a menos 1 partido por 4 por, y ahora vendría x, pero nosotros en lugar de x pues ponemos aquello a lo que x es igual en virtud del cambio de variable que acabamos de introducir, es decir, y partido por 8, y partido por 8, ¿vale? Resolvemos entonces esto un poquito, que se puede simplificar. Esto va a ser el límite cuando y tiende a 0 de 1 más y elevado a, aquí vamos a tener 4y entre 8, que se puede simplificar como y partido por 2, entonces esto va a ser menos 1 partido de y partido por 2, y cuando tenemos una fracción dentro de otra fracción, esto es 1 partido de otra fracción, recordad que esto se puede expresar como 1 entre, con dos puntitos y medios. Y al hacer la multiplicación en cruz, entonces vamos a llegar a la conclusión de que este 2 del denominador va a pasar arriba del todo. Entonces, limpiando esto, lo que vamos a obtener es el límite cuando y tiende a 0 de 1 más y elevado a menos 2 partido por y. ¿De acuerdo? En este momento ya hemos realizado el cambio de variable y hemos limpiado el procedimiento todo lo posible. ¿Qué hacemos ahora? Pues seguimos comparando con la función f de i. En la función f de i veíamos que el límite cuando y tiende a 0 de esta expresión era igual a e, pero en realidad nosotros no tenemos esa misma expresión. Aquí hay un pequeño problema todavía en el exponente. En el paréntesis no debería haber ningún problema, porque para eso hemos hecho el cambio de variable tal y como lo hemos hecho, fijándonos en el paréntesis. Entonces, ¿cómo conseguimos que esto se consiga parecer aún más a lo que tenemos aquí? Pues de la siguiente manera. Nosotros queremos que en el exponente aparezca sencilla y llanamente 1 partido por y. Sin embargo, nosotros tenemos menos 2 partido por y. ¿Cómo conseguimos ese cambio? Bueno, pues recordad que el menos 2 partido por y se puede separar como un producto de dos fracciones o de una fracción por un término. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que nosotros vamos a expresar ese límite de la siguiente manera. Esto va a ser el límite cuando y tiende a 0 de 1 más y elevado a, y si os fijáis esto es lo mismo que si multiplicamos 1 partido por y por menos 2. Ya que al multiplicar 1 partido por y por menos 2 vamos a obtener menos 2 partido por y. No lo vamos a hacer porque entonces iríamos hacia atrás
y no es lo que queremos en el procedimiento. Lo que nosotros queremos en el procedimiento es continuar en base a esta expresión de aquí, que ahora ya sí coincide exactamente con lo que tenemos en f. Pero cuidado, porque aquí tenemos todavía un producto por menos 2 que nos está molestando un poquito solamente. Para terminar de resolver el problema, lo que vamos a hacer es tener en cuenta que cuando en un exponente tenemos dos números que se están multiplicando, hay una propiedad que nos dice que cuando nosotros tenemos la potencia de una potencia, a elevado a m elevado a n, esto se traduce en a elevado a m por n. Visto al contrario, si lo que nosotros tenemos es un producto en la potencia, ese producto se puede convertir en una potencia de una potencia. Por tanto, nosotros, en base a esta propiedad de las potencias, lo que vamos a hacer, no lo borro todavía, va a ser el límite cuando i tiende a 0 de 1 más i elevado a 1 partido por i, y todo esto a su vez elevado a menos 2. De tal forma que como ahora tenemos la potencia de una potencia, en base a esta propiedad, esto se convertiría en lo que tenemos a la izquierda. ¿Pero por qué queremos hacer esto? Bueno, pues porque ahora ya sí, ahora tenemos el límite de f de i aquí dentro. Solamente tenemos que f de i está a su vez elevado a menos 2. Pero en cualquier caso, sabemos que este límite en concreto va a tener por resultado e. Por tanto, esto va a ser en realidad e, esto de aquí, el límite de esto de aquí va a ser e elevado al límite de lo que tengamos ahora ya en el exponente. Pero si lo hemos hecho bien, en muchos casos aquí en el exponente ya no nos va a quedar nada con la i, ¿de acuerdo? Y el límite cuando i tiende a 0 de menos 2, como no depende de i, va a salir directamente menos 2. Y por tanto, ahora, pues esto ya se puede expresar como 1 partido por e al cuadrado, que es la solución final. Como veis, en este caso no ha sido necesario deshacer el cambio, porque lo que hemos hecho ha sido trasladar el cambio de variable no solamente a la función, sino también a la tendencia del límite. Hemos pasado de x tiende a algo a y tiende a algo. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros nos encontremos con límites que no tienden a 0, en cualquier caso, si hemos hecho el cambio de variable adecuadamente, y es posible que para eso sea necesario retocar un poquito el interior del paréntesis, ya veremos un ejemplo de eso después en otro vídeo. Entonces, si hemos hecho bien el cambio de variable, como digo, llegaremos a un nuevo límite en el cual ya sí tendremos el límite adaptado a la expresión de f de i, de tal forma que podremos seguir utilizando esta propiedad, ¿de acuerdo? Entonces, para repasar, hemos utilizado un cambio de variable basado en lo que está ocurriendo dentro del paréntesis, y cuando tenemos eso claro, despejamos la x, vemos en qué se nos convierte, en qué se nos traduce este cambio a la hora de hacer las tendencias de los límites. Realizamos el cambio de variable, limpiamos el cambio de variable y lo preparamos de tal forma que tengamos f de i elevado a lo que haga falta. Cuando ya tenemos el límite de f de i cuando i tiende a 0, entonces ya sabemos que el límite de esto era e, en virtud a la propiedad que vimos en la gráfica de la función f de x, cuando era f de x, que ahora es f de i. Y entonces sabemos que eso va a ser e, y por tanto lo único que nos importa que tienda a 0 será la i que quede en el exponente del exterior del todo, si lo hay, que en muchos casos pues no lo habrá, si no hay ninguno, por cubrirme las espaldas. Entonces en este caso el límite de i tendiendo a 0 de algo que no tiene i será eso mismo, y ya esto se resuelve por las propiedades de las potencias. Por tanto, esto ya lo borro, que no tenemos que utilizarlo más, y así es como se nos quedaría el ejercicio expresado, porque lo que estaba en verde, pues evidentemente no hace falta ponerlo, ¿vale?